Y bueno, pues hemos recibido comentarios sobre el paquete económico para 2019 de Mario Di Constanzo. Le agradezco que nos haya enviado su revisión precisamente de los criterios de política económica, del tema de ingresos, de egresos, de todo este paquete económico 2019. Y le pedimos a Mario Di Constanzo, que es un economista que, bueno, fue responsable hasta el sexenio pasado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, entre otras cosas. Y bueno, pues Mario Di Constanzo, gracias que nos tomas la comunicación para hablar de tu revisión del paquete económico. ¿Cómo estás viendo las cosas? Bienvenido y buenos días. Carmen, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio, y efectivamente, pues, gracias por darme la oportunidad de explicar estas cifras un poco, ¿no? Mira, yo lo estoy viendo como, pues, un paquete, sí, inercial en algunos aspectos, sí un paquete, yo te diría, muy optimista en materia de ingresos. Ya escuchábamos al secretario comentar precisamente de este crecimiento estimado de la economía entre 2%, 1.8 es lo que hablan pues también algunos centros de estudios, que es sin duda menor a lo que se va a registrar este año. Luego entonces viene la pregunta, ¿por qué en este contexto pues se espera un crecimiento, yo te diré, importante de los ingresos? Veamos qué pasa con el impuesto sobre la renta o con el IVA. Ambos ingresos o ambos impuestos crecen, el primero a una tasa del 10% y el segundo a una tasa del 12%. Luego como que no nos hace sentido si la economía va a crecer apenas en 2%. ¿Cómo es que estos dos impuestos, que además constituyen el 51% de los ingresos del gobierno, muestran esos crecimientos tan importantes? Esto es una reflexión que yo dejaría. La segunda, con respecto del famoso IEPS, lo que sí podemos comentar es que tiene un crecimiento bastante moderado, lo cual quiere decir que muy probablemente la política sobre los precios de gasolina se va a mantener como hasta ahorita, y dependeremos de qué suceda con el precio internacional. Otra cosa que me llama la atención de los ingresos es que tanto los ingresos de Pemex como los de CFE, estos llamados ingresos de operación que participan o que constituyen casi el 20% de los ingresos públicos, se observa en el caso de Pemex que hay un incremento de casi el 30%, 27% en los ingresos de operación. ¿Qué nos hace reflexionar? A ver, estamos ante un contexto de una caída en la producción de petróleo. Estamos en un contexto en el que sí se empieza a rearmar a Petróleos Mexicanos, pero el hecho de que Petróleos Mexicanos hoy produzca más gasolina, hoy produzca más petroquímicos, no nada más es meterle dinero, es reacondicionar algunas refinerías y algunas petroquímicas que se tienen. Entonces, ¿cómo es que de un año a otro se van a incrementar y tan rápido los ingresos y tanto los ingresos de operación sin modificar una política de precios o sin modificar los precios? Creo que esto también es una interrogante importante con respecto a los ingresos. Y al final, ya lo decía el señor secretario, con un tipo de cambio de alrededor de 20 pesos por dólar, con una plataforma de exportación ligeramente inferior a la que teníamos el año pasado, a la que venimos observando, alrededor de 1 millón de barriles diarios, y con un precio del petróleo inferior en principio a lo que se está observando ahorita o lo que se ha observado en este año. ¿Por qué razón crecen los ingresos petroleros? Creo que estas son preguntas que pueden ayudar a que se ajuste la ley de ingresos y que el gasto que viene propuesto, que además es un gasto que yo te diría, yo creo que aquí se va a tener que modificar un poco hasta las definiciones. ¿Por qué? Porque los grandes componentes del presupuesto, pues ya hemos venido hablando de ellos, es los servicios personales, de los cuales en este presupuesto para 2019 se proyectan destinar 1.250.000.000.000 de pesos, es decir, el 30% del gasto programable, otro 31% al llamado gasto corriente, y aquí quisiera hacer un énfasis,
porque podemos confundirnos, ¿no? Dentro de este gasto corriente hay mucho gasto que el secretario también se refirió como este gasto en inversión social, digamos. Es un gasto corriente que a lo mejor tendríamos que revisar la definición, pues para no continuar o señalar pues que no hay ningún cambio en la inercia, ¿no? Sigue siendo el gasto corriente un componente muy importante del gasto gubernamental. El gasto de inversión crece a una tasa del 10%, se sitúa como en 711,000 millones de pesos. Si lo medimos contra el incremento del gasto corriente, sí sigue siendo un crecimiento mayor el de este gasto corriente diferente a servicios personales. Claro que aquí es donde se encuentra buena parte del cambio que esta administración le ha dado al presupuesto, es decir, aquí se encuentran los programas de ayuda, los programas sociales que van dirigidos pues a la población muy vulnerable o a los grupos vulnerables. Un ejemplo, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la ahora Secretaría del Bienestar, pues tiene un incremento muy importante en su presupuesto, casi de 43,000 millones, más o menos, 143,000 millones es el presupuesto de esta Dirección General, que es precisamente la que va a operar estos programas sociales o de impacto social que ha venido comentando el presidente y desde luego el secretario de Hacienda. ¿Qué otra reflexión vale la pena hacer? Y no con el ánimo de criticar, es se tiene la capacidad, por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, de ejercer en un año estos incrementos en su presupuesto. Estamos hablando de 43,000 millones de pesos, porque una cosa es presupuestarlo y otra cosa es ejercerlo. Es decir, ya se tienen, digamos, los padrones, ya se tienen los canales de cómo vamos a hacer llegar estas becas, estos programas que tienen contenidos estas secretarías, que además son importantes para que se puedan ejercer. Esos serían un poco los comentarios sobre la reducción a las universidades, porque no solamente es la UNAM, es el IPN, es la UAM, es algunos hospitales. Habría que ver si esta reducción, digamos, es y ese es en lo que estamos ya en esta segunda etapa, si esa reducción es, por ejemplo, producto de la reducción de sueldos en los altos mandos del gobierno, si esta reducción de presupuesto es de que ahora se ha buscado optimizar el gasto corriente, entonces, digamos, se podría pensar que la reducción no va a afectar las actividades sustanciales de estas dependencias. Pudiera ser, yo creo que esa es la tarea que habrá que hacer en los próximos días, de meterse aún más a las tripas de lo que conocemos con el presupuesto. Esos son solamente 2 ejemplos. Sí se observa una reducción, pero habría que ver de qué naturaleza o de qué índole es, ¿no? Digamos, no creo que sea una reducción en la plantilla laboral, por ejemplo, o en la plantilla de maestros que tiene la UNAM, no lo creo así. A lo mejor es una reducción en quizás menos gasto en papelería, yo quisiera pensarlo, ¿no? Esta tarea la se tendrá que hacer en los próximos días, pues para tener una mejor fotografía del presupuesto, y de alguna manera es parte de la chamba que van a tener que hacer los legisladores, ¿no? Sin duda, y bueno, los legisladores y quienes estamos siguiendo el tema del presupuesto, que bueno, somos todos, porque al final de cuentas saber en qué se está proponiendo gastar el dinero de la nación, en pocas palabras, y bueno, pues reacciones hay. Por lo pronto, en el tema de las universidades, indudablemente, Mario Di Constanzo, hay reacciones a través de desplegados, hay una reacción rápida desde la UNAM, la UAM, las universidades que firman el día de hoy un desplegado completo, también dirigido al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda, a Educación Pública, donde están pues expresando los rectores de las universidades públicas estatales autónomas que firman este comunicado. Por ejemplo, te lo comento, Mario, expresan una profunda preocupación y extrañeza
por el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2019, elaborado por Hacienda y entregado el 15 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador acudió el 15 de agosto a la sesión extraordinaria de la NUYES, y es lo que están citando las universidades, y ahí Andrés Manuel López Obrador garantizó que el presupuesto destinado a las universidades públicas se ajustaría cuando menos a la inflación, pero al alza. Y bueno, pues ahora están reclamando ese compromiso que hizo López Obrador de por lo menos indexar precisamente el gasto a las universidades. Sin embargo, dice este desplegado, en la propuesta que Hacienda envía a la Cámara de Diputados, no solo no se cumple lo que se planteó, sino que incluso para muchas universidades públicas del país se observan reducciones presupuestales significativas, y en particular el incremento para las universidades públicas estatales es menor a un punto porcentual nominal, lo que equivale a una disminución real de 3.4%. Y también dicen que, por si fuera poco, los programas destinados al aseguramiento de la calidad de la educación superior, como el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que promueve el cumplimiento de las metas de calidad de las universidades, se ve afectada con una reducción de 400 millones de pesos en lo que respecta a su componente de educación superior universitaria, y de 745 millones menos si incluimos sus componentes de universidades tecnológicas y de profesionales de la educación. El programa para el desarrollo profesional docente prácticamente desaparece, dicen estas universidades que firman conjuntamente este desplegado. Prácticamente desaparece el programa para el desarrollo profesional docente, con una reducción nominal de casi 64%, y el programa de apoyos para la atención a problemas estructurales de la UPES desaparece en su totalidad. Dicen aquí las universidades de Aguascalientes, de Ciudad Juárez, de San Nicolás Hidalgo, de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la de Baja California Sur, la de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Colima, la veracruzana, la de Campeche, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Guadalajara. Que las universidades públicas hemos estado siempre dispuestas a aportar a los proyectos de mejora de nuestro país. De ningún modo nos oponemos a las políticas que el presidente López Obrador ha decidido impulsar. Con lo que no es posible coincidir es con el hecho de que se retiren recursos a las instituciones actuales y con ello se comprometa el logro de las funciones sustantivas y el crecimiento sostenido que aún en contextos adversos han logrado. Creemos que con eso no se abona al logro de las metas nacionales. Entre otras cosas, es lo que están diciendo estas universidades públicas, que están reclamando este modelo, este presupuesto que las afecta de esta manera, haciendo un llamado, Mario Di Constanzo, al presidente de la República y a las autoridades correspondientes para que realicen los cambios necesarios y evitar cualquier afectación a los procesos educativos. Es algo de lo que se publica el día de hoy, Mario Di Constanzo, ahora que hablas del tema de las universidades. Así es, mira, Mari Carmen, Carmen, una reflexión importante, porque además lo platicamos muchas veces, incluso antes de que yo fuera presidente de la CONDUCEF. Creo que eso es también un reflejo de que la cobija no alcanza, y de que si bien es cierto, los esfuerzos de que la cobija no alcanza, perdón, ¿te entendí bien? De la cobija no alcanza. De que la cobija no alcanza, y aún y cuando se han hecho esfuerzos de austeridad muy importantes, es necesario hacer algo en materia de ingresos. Muchas veces platicamos de estos huecos, digamos, que hay en la ley del IFR, que permiten a muchas empresas eludir una gran cantidad de impuestos. Creo que es momento también de revisar esos regímenes, de revisar estos huecos que todavía puede haber, que los hay, y que esto ayudaría precisamente ya ante unas finanzas públicas que están gastando bien, que han hecho un esfuerzo para no dilapidar el gasto o malgastar los impuestos. Pues ahora creo que ya es buen momento para decir, bueno, a ver, aquí este sector está pagando menos de lo que debería de pagar. Sabemos, y yo lo he señalado, que todavía existe el concepto de los impuestos diferidos. Carmen, lo platicamos muchas veces desde hace mucho tiempo. Todavía hay empresas que tienen impuestos diferidos. Yo lo mencionaba el otro día en alguna conferencia que di. 9 empresas registran al día de hoy 81 mil millones de pesos en impuestos diferidos, que a lo mejor, dado este importante esfuerzo
en materia de austeridad que se ha hecho, porque no tiene precedente este esfuerzo en materia de austeridad en las finanzas públicas, pues también es necesario complementarlo con algunas medidas de tipo fiscal, que esa es una de las cosas que también se comentan, de toda esta evolución de los ingresos, que al final del día se dice, bueno, ¿cómo es que vamos a tener más ingresos si no le estamos moviendo nada a la ley fiscal? Y lejos de ello estamos pues ahí generando una serie de estímulos importantes para un programa importante en la frontera norte, pero que también te cuesta fiscalmente, ¿no? O sea, es decir, recaudas menos. Entonces, yo creo que el esfuerzo en el gasto, los esfuerzos por reorientar el gasto público son importantes, son interesantes, no tienen precedente. Claro que la cobija, pues como la pongas, va a llegar un momento que tiene un tamaño y no te alcanza, y vas a tener que jalarle de aquí a allá, y vamos a entrar a lo que cuando yo era diputado llamaba a este juego perverso en el que entra la Cámara de Diputados, porque es decir, ¿a quién le quito, no? ¿A los adultos mayores, o le quito a los hospitales para darle a las escuelas, o le quito a las escuelas para darle a los hospitales? Y se convierte en un juego muy perverso, en donde si traemos 3 o 4 especialistas nos pueden decir que lo más importante es apoyar a los adultos mayores, o nos pueden decir que lo más importante es apoyar a las universidades, o nos pueden decir que lo más importante es apoyar a los hospitales o al campo, y todos van a tener razones suficientes. Yo creo que el punto aquí es que ya llegamos en un momento en donde ya eficientizado este gasto, pues también hay que complementarlo con más ingresos, porque esa es la realidad. Hay todavía quienes no tienen un trato fiscal como el ciudadano común, y yo creo que esa es la gran reforma, y que si todos vamos a jalar parejo y todos vamos a hacer un esfuerzo, pues también que lo hagan estos sectores que tributan menos por ciertas disposiciones. No es que evadan impuestos, los eluden. Y yo creo que eso es una discusión importante que debería de complementar este gran esfuerzo en materia de finanzas públicas que se está haciendo. Pues ahí está todo un panorama y un asunto importantísimo, el tema del presupuesto y del tema de los ingresos y el paquete económico 2019 que estás comentando, Mario Di Constanzo, cosa que te agradezco esta mañana. Gracias por estar aquí. Buenos días y seguimos en contacto. Muy buenos días, Mari Carmen, un saludo a ti. Igualmente, gracias a Mario Di Constanzo con esta revisión que se hace sobre este tema que está a discusión en estos momentos. 8:14